Hola, saludos, bienvenidos a una nueva edición de audio. Profe, saludos. Hoy voy a hablarles sobre la geopolítica. ¿Qué es la geopolítica? La geopolítica es una ciencia que estudia el hecho de cómo una entidad política se ha distribuido en una cierta área, hablando del entorno, de cómo se desenvuelve, cómo afecta a otros países, etc. Esta es una idea muy vaga, pero tomemos en cuenta de cómo es que la geopolítica fue surgiendo desde principios de Roma y fue extendiéndose hoy en día a diferentes tipos de usos. Al principio, geopolíticamente hablando, Roma se fue extendiendo y tomando control de diferentes partes del mundo, de Grecia y de las zonas que los complementaban. Aquí fue cuando tuvieron que ideárselas para poder llegar a todas esas partes de su dominio. Lo primero que hicieron fue caminos para poder comunicarse entre todos. Después unificaron una sola religión, lo que fue unificando ideas y haciendo que todo se volviera más grande y todos apoyaran las ideologías de, en ese entonces, el emperador romano. Hoy en día todo eso es más complicado ya que cada uno tiene su propio gobierno, por no decir reinado, eh, y manipulaciones mediáticas que se van dando conforme cada uno va decidiéndolo. Y es mucho más difícil llegar a esos rincones. Pero si bien hoy en día vemos cómo la geopolítica trata temas como la economía, el, la política y el comercio, vemos cómo es importante tener en cuenta estos factores para poder llevar un buen manejo de un país. Vemos como Estados Unidos, que es actualmente una potencia mundial, tiene diferentes contratos de aranceles para poder traer productos de diferentes partes y pagar unos impuestos bajos. Esto lo hace con el fin de sacar mayor ventaja a la hora de pagar impuestos, mientras que México lucha constantemente por no decaer más en su economía. La geopolítica ha influido en la información actual del mundo de forma en que cada vez que se habla de un evento en alguna parte afecta de manera muy indirecta a los demás países, ya sea por su agricultura o por su economía, siempre habrá algún tercero afectado. Vemos cómo es que nos muestra de nuevo esta inmediatez hacia la tecnología que tenemos hoy en día y darnos cuenta de que diferentes polémicas hace que las personas actúen de diferente manera. Los políticos ven estas oportunidades para hacer campañas y para poder llegar a la gente con mayor facilidad o ver las necesidades que ellos tienen. Es impresionante ver cómo es que la información actual viaja de manera muy rápida y que todo el mundo tiene facilidad a ella, siendo un peligro para los políticos, obviamente, o personas de primer mundo, ya que el hecho de que todas las personas puedan tener esta información a sus manos con tanta facilidad les dificulta un poco más de trabajo el llevar en cuenta trabajos clandestinos o de manera muy, ¿cómo decirlo?, lucrativa pero engañosa a la vez. Las personas ya no son ciegas. Las personas ahora pueden decidir qué ver y qué no ver, no como antes que estaban adoctrinados para seguir un cierto tipo de consumo visual y de información, que no eran capaces de poder identificar de qué era verdad y qué era falso, aunque hoy en día el hecho de que cualquiera tenga acceso a esa información es ciertamente complicado, ya que todos se creen críticos y periodistas, deja sin trabajo a los verdaderos periodistas que tratan de hacer llegar información verídica y de calidad, haciendo que
las fake news sean el pan de cada día, de cada persona y de cada individuo que esté inmerso en estas nuevas tecnologías. Por todo el mundo podemos unificarnos como una sola etnia, podemos respetarnos y podemos ver cómo es que cada uno convive como un ser humano. ¿Qué relación tiene la geopolítica con todos los medios de comunicación hoy en día? Pues vemos cómo es que los medios de comunicación se ven inmersos en la necesidad de ir evolucionando constantemente. La globalización los ha empujado a tener la necesidad de mudarse a estos nuevos medios de propagación de información. Ya no es como antes que cada imprenta tenía su público en específico, que podía sacar sus diarios y sabrían que los leerían porque era el único medio en el cual podían tener esa información, que lo que se publicaba ahí era la ley y la acataban tal cual, porque no sabían qué era lo que estaban haciendo. Los políticos lo usaban de diferentes formas. Las personas chantajeaban a su gusto. Cualquiera podía manipular a las personas que quisiera por estos medios. Hoy en día es un poco más difícil hacer esto, pero no imposible. Nunca es imposible, ya que tenemos ejemplos de personas que en ese tiempo dieron todo, como Goebbels o diferentes personas que intentaron hacer una manipulación masiva. Vemos cómo es que hoy en día toman en cuenta qué sectores de la comunidad pueden tomar para poder hacer esto mucho más fácil. Y el hecho de que para qué deba estudiar la geopolítica y cómo va vinculado con esta carrera de comunicación, es sumamente importante conocer lo que pasa en tu localidad, como conocer lo que pasa al otro lado del mundo. Es sumamente importante estar informados y saber que tu mundo no solo va de la puerta de tu casa al trabajo o a la escuela o a la casa de tu madre o de tu novia. Va más allá de ese pequeño mundo que tenemos, que es enorme, que sabemos que en otros lados están pasando por guerras y que mientras nosotros estamos viendo un programa de televisión, cómo es que hay revueltas, hay muerte, hay hambre, hay peste y muchos más desastres que no tenemos en cuenta y que afectan políticamente y económica a demás países, y que muchos tratan de chantajear a estas personas o a estos individuos, estas sociedades, países, para poder sacar solo la ganancia de uno, viendo cómo se dividen uno tras otro, mientras nosotros simplemente nos quedamos con la ignorancia de no saber y de vivir una vida tranquila. Gracias por sintonizarnos.